Empezamos esta corta semana después del feriado de carnaval. Claro, sí, arrastrados por la coyuntura que tiene que ver mucho con los temas políticos, con los temas económicos y petroleros también, por todo lo que ha significado el asunto del campo Sacha. De hecho, ahora sí te voy a pedir, mi querida Meli, que tengamos listos los videos de reacción tanto de Leonidas Diza como de Luisa González, por favor, sobre ese tema, que ayer no avanzamos a ponerlos, pero arrancábamos la semana, les decía, conversando y comentando lamentablemente sobre el asesinato del periodista Patricio Aguilar en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Y el problema es que, como creo que ya es, digamos, habitual cuando hablamos de los temas de seguridad durante los últimos meses, es reconocer el hecho de que la situación no cambia y de que lamentablemente las condiciones en este país no son las mejores. A pesar de lo que nos quieran decir y de los relatos, de las narrativas que nos quieran imponer desde el poder. Ayer en horas de la tarde circulaba un video que lo compartió también las cuentas de Radio Pichincha, de cómo un vehículo blindado de estas empresas que trasladan valores, a veces dinero en efectivo, otras veces lingotes de oro, etcétera, era interceptado por un grupo de delincuentes que se movilizaban en un taxi. Ventajosamente, y de lo que entiendo, las maniobras, tanto del conductor como de todo el equipo de la empresa de seguridad que traslada estos valores, logró evitar que se lleve adelante este atraco. Pero el problema es que esto sucede a plena luz del día en la ciudad de Guayaquil. Ahí vemos cómo se bajan los delincuentes de uno de los taxis que habían abordado. Y el problema es que esto ocurre, insisto, a plena luz del día en nada más y nada menos que la ciudad de Guayaquil, que es una de las ciudades más importantes que tiene el país, que es también un gran atractivo turístico, que es un gran atractivo también para los negocios, que es el puerto principal. Todos sabemos la importancia que tiene Guayaquil. Y claro, daría la impresión de que el gobierno finalmente está más preocupado de otras cosas, como bien dice el querido Esteban, ¿no? Estamos preocupados más de la bronca política, de averiguar qué otro giro de negocios tiene el alcalde como para ir a clausurarle. O sea, no nos quedamos conformes con solo cerrarle el negocio de las gasolineras a Aquiles Álvarez, que es un contradictor político del actual régimen del señor Noboa, sino que hay que buscarle, ¿tiene pizzerías? Bueno, hay que mandarle el ARSA para que el ARSA le clausure las pizzerías y así por el estilo, ¿no? A ver qué otro giro de negocios tiene el alcalde para mandarle algún operativo del SRI o qué sé yo. Estamos más preocupados de eso en este país, ¿no? El gobierno, digo, el señor Noboa. Y eso pasaba en horas de la tarde. Ahora, en horas de la noche, y esta es una noticia que ya da la vuelta al mundo y que la recogen medios internacionales, y voy a coger precisamente una publicación del portal digital de la DW de Alemania, que titula Nueva masacre en Ecuador por disputa entre bandas criminales. Al menos 22 personas fueron asesinadas y otras 3 quedaron heridas en una nueva masacre en un suburbio de Guayaquil, causada aparentemente por un conflicto entre bandas criminales rivales, según información que ha ofrecido la Policía Nacional. 22 personas fueron asesinadas y 3 resultaron heridas por impactos de armas de fuego. Las víctimas heridas fueron trasladadas a diferentes centros de salud para recibir atención médica, indicó la Policía Nacional de Ecuador. La matanza se dio a las 15 horas de ayer, jueves 6 de marzo, en 3 barrios del populoso distrito de Nueva Prosperina, ubicado a las afueras de Guayaquil, la ciudad actualmente más poblada de Ecuador, su principal puerto comercial y uno de los epicentros de la crisis de violencia que atraviesa el país por el auge del crecimiento del crimen organizado. De acuerdo con medios locales que citan fuentes policiales, la mayor parte de las víctimas se concentró en la barriada de Socio Vivienda 2, donde un escuadrón de aproximadamente 20 hombres armados atacó diferentes viviendas y mató a 19 personas.
De manera preliminar, la policía, recoge la nota de la DW, atribuyó esta matanza a un conflicto entre las ahora rivales bandas Igualitos y Fénix. ¿Qué tal? Está el nivel de osadía que tienen los delincuentes en este país, por un lado, pero por otro, es que es tal el nivel de caricatura en lo que se ha convertido el Plan Fénix, que los delincuentes no tienen ningún empacho en ponerle de nombre a su banda delincuencial el nombre del plan de seguridad del gobierno del presidente Noboa. Entonces, una facción de estos grupos delincuenciales se hace llamar los Igualitos y la otra se hace llamar Fénix, que serían dos facciones de la banda criminal Narco Los Tiguerones, una de las más poderosas del país. Estos grupos estarían disputando el control de distintas zonas de la ciudad y la supremacía dentro de esta organización delictiva que figura entre las 20 organizaciones con vínculos con cárteles internacionales que desangran el país. Ese es el texto de la nota de la DW. Según testigos, los atacantes descendieron al sector por las laderas de la montaña que rodea la barriada para evitar el control militar que tienen el ingreso principal. Y según la policía, entre las personas asesinadas y heridas, varias registran antecedentes por robo, tráfico de drogas, tenencia y posesión de armas. La policía señaló que desplegó importantes operativos para capturar a los responsables y esclarecer estos hechos violentos, y se mantiene alerta ante la posibilidad de que haya represalias similares por esta acción de parte de la facción que ha sido atacada. Ante esta situación, reaccionó, obviamente, como es normal, la autoridad local, Aquiles Álvarez, a través de su cuenta de Twitter. La situación en Nueva Prosperina, dice Aquiles, es una barbaridad, y por supuesto sí que lo es. En una sola tarde, hace ese momento, él tenía la información de que habían sido 25 personas asesinadas, en realidad son 22 y 3 heridos, pero decía Aquiles, en una sola tarde 25 personas fueron asesinadas en una serie de ataques coordinados en Socio Vivienda 2 y otros sectores. Hombres armados con fusiles y pistolas de 9 milímetros, al menos 20 sicarios recorrieron las calles ejecutando a sangre fría. Nueva Prosperina en un campo de batalla, dejando en la mitad a vecinos indefensos que hoy viven con miedo. Los números son aterradores. 180 muertes violentas en este distrito en lo que va del año. Un número que solo crece y que demuestra que la situación no está controlada. La locura en la que vivimos es indignante. 25 muertos en una masacre, en realidad, insisto, son 22. Este texto lo escribía el alcalde ayer a las 22 horas con 11 minutos. La locura en la que vivimos es indignante. Un barrio entero aterrorizado por sicarios con fusiles y, sin embargo, hoy parece que es más importante clausurar una pizzería que enfrentar a los verdaderos criminales. ¿A dónde vamos como sociedad? ¿Cómo llegamos a este nivel de desconexión con la realidad? Basta de distraernos con cortinas de humo mientras las mafias siguen haciendo lo que les da la gana. La prioridad debe ser la seguridad de la gente. Y, digamos, uno no puede hacer más que coincidir con la visión de la autoridad local, ¿no? Que, digamos, entendiendo también un hecho indispensable, fundamental, que no recae justamente sobre los alcaldes o sobre las prefecturas, sobre los gobiernos locales, cualquiera que sea este nivel, no recae sobre ellos el manejo de la seguridad. La seguridad es una competencia exclusiva del gobierno. Es una competencia, bueno, digamos no exclusiva, pero es una competencia que en un gran porcentaje, en mayor porcentaje, está en manos y es responsabilidad del gobierno central. Los gobiernos locales pueden ofrecer ayuda, esa ayuda puede ser complementaria, pero hay que recordar que, por ejemplo, el control y monopolio de la fuerza pública la tiene el gobierno central, es decir, los municipios, las prefecturas no tienen policía nacional, la tiene el gobierno nacional. Quien tiene el control de las Fuerzas Armadas es el gobierno nacional, es el gobierno central, no son las prefecturas ni los municipios. Y es responsabilidad justamente de ese gobierno central que ahora parece que está como más preocupado de otras cosas
que de atender estos problemas tan críticos, ¿no? Entonces, al menos el alcalde de Guayaquil se ha pronunciado y ha condenado este nuevo hecho de violencia. El presidente de la República, Daniel Noboa, no ha dicho absolutamente nada en sus redes sociales y no ha hecho ningún tipo de mención en ningún otro espacio, ¿no? De hecho, hace mucho tiempo que el presidente Noboa, por ejemplo, ha dejado de enviar mensajes, de esos mensajes cortos, ¿no? Que son como una suerte de pastillas en donde encapsula un mensaje sobre determinado tema, pero que antes por lo menos a través de esa cápsula pretendía decirnos algo como país. Ahora ni eso, ¿no? O sea, digo, a través del TikTok Noboa enviaba mensajes antes, ahora ya ni eso. Te voy a pedir, Meli, por favor, que me ayudes buscando el discurso de Noboa ayer. No sé ni dónde fue, la verdad, que desconozco el lugar, y si me pasas algo más de información también para saber en qué contexto lo dio, porque es un discurso muy político y creo que vale la pena comentarlo, conversarlo, escucharlo, porque de lo que entiendo, el presidente Noboa no hace ningún tipo de alusión ni referencia a estos asuntos que nos siguen ahogando y asfixiando como país, que son los de la seguridad o inseguridad y violencia, sino que está muy enfocado en el tema político y en el tema electoral. Y sigue aprovechando todos los espacios y todas las puestas en escena que logran los ministerios y las oficinas públicas en cada visita a territorio para seguir justamente en campaña, ¿no? A vista y paciencia de todo el mundo en este país, de las autoridades de control, del CNE, del TCE, de la Contraloría, de los medios de comunicación que antes eran permanentes fiscalizadores de todas las autoridades de este país y que ahora en algunos casos, o en la mayoría de casos, prefieren mirar hacia otro lado y no cuestionar o no criticar al poder de turno, porque probablemente es lo que les resulta, por un lado, más rentable y por otro lado también más cómodo, ¿no? Pero creo que más pasa por el lado de la rentabilidad. Quien sí se pronunció sobre el tema de la seguridad es justamente uno de los ministros que forma parte del bloque de seguridad, ¿no? El señor ministro del Interior, que como gran parte del gabinete ministerial del señor Noboa tiene un apellido extranjero. Reinberg me parece que es el apellido del nuevo ministro del Interior, que vino a reemplazar a la señora Mónica Palencia. Ayer concedió una entrevista John Reinberg, así se llama, Oviedo. Ayer concedió una entrevista a la radio FM Mundo con la periodista Gisela Bayona y vamos a escuchar qué fue lo que dijo con respecto a los temas de seguridad. ¿Por qué el Plan Fénix no ha logrado disminuir el número de muertes violentas en el país? Bueno, aquí le puedo mencionar varias cosas. Si estamos hablando del año 2025, pues tengamos en cuenta que estamos en meses electorales. Y obviamente eso trae cierto movimiento que está ocasionando que las bandas actúen de esta forma. Y es contra eso que estamos nosotros combatiendo. Eso como primer punto. Como segundo punto le puedo decir que el que nosotros estemos atacando a estas bandas ocasiona estas muertes que, como le mencioné en un momento atrás, comienzan a matarse entre ellos, pues, y obviamente esos números nos afectan a nosotros, pero es el deber nuestro como bloque de seguridad atacar y desarticular a estas bandas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que estamos haciendo, con más fuerza y con más poder. Bien, ahí le escucharon ustedes al señor ministro John Reinberg en una entrevista que concedió a la radio FM Mundo, hablando sobre la seguridad. Entiendo que por el horario del noticiero del cual está a cargo en esta radio Gisela Bayona, no coincide con los hechos que acabamos de relatar nosotros hace un momento, que tiene que ver con esta masacre espantosa de 22 personas asesinadas y 3 heridas. Este noticiero es al mediodía y este hecho ocurrió pasadas las 15 horas en la ciudad de Guayaquil. Pero, digamos, finalmente termina siendo como más de lo mismo, ¿no? El decir, por ejemplo, que tiene que ver con que son ajustes de cuentas entre bandas y que se están matando entre ellos, por un lado, es
parte del guión de una novela, que en este caso viene a ser una novela de terror, que este país ya la vivió con Lazo. ¿Se acuerdan ustedes cuando en ese entonces Diego Ordóñez, secretario de Seguridad, salía públicamente a las entrevistas a decir cada vez que había una masacre o cada vez que había hechos de violencia, que lo que está pasando es que se matan entre ellos? Entonces, lo que dice Reinberg no es nada nuevo. Y es algo que ya como ecuatorianos lo hemos visto, lo hemos vivido. Y lo triste es que parecería que la novela continúa, ¿no? Que la cosa no va a cambiar, que la cosa va a seguir igual, que lamentablemente poco y nada ha mejorado la situación en este país. De hecho, creo que nada. Y el problema es que, como también decía en su publicación el alcalde de Guayaquil, refiriéndose específicamente a los territorios donde ocurrió la masacre, donde ocurrieron los asesinatos, en el medio hay un montón de familias y de personas inocentes. De hecho, y esto es como súper triste para uno, que es padre, tener que referirse a eso, porque hay que ponerse también en los zapatos de todos los familiares de las víctimas y de las propias víctimas, ¿no? Pero con ustedes también revisábamos el otro día la cantidad de menores de edad, de niñas, niños y adolescentes que han sido asesinados durante los últimos años por efecto de la violencia. Y ahí creo que vale la pena preguntarse si es que todas esas niñas, niños y adolescentes eran parte del ajuste de cuentas entre bandas, que es a lo que quieren las autoridades del actual gobierno, como también del anterior, reducir un problema tan grave como el que tenemos ahora mismo, que es el de la inseguridad. Decir que estas masacres ocurren y todas las muertes ocurren porque se están matando entre ellos, y como se están matando entre ellos además, dejen nomás, da cuenta de una absoluta irresponsabilidad. Exactamente, es como que dejen nomás que se maten entre ellos. Aquí románticamente e irresponsablemente se les ha dado por llamar a estas víctimas como víctimas colaterales, ¿no? Y en los últimos días, en este año, hemos tenido que aquí relatar horribles casos de bebés o que han sido asesinados o que han sido abandonados por efecto de la muerte de uno de sus padres o de su madre, como lo que pasó con aquel bebé que le encontraron gateando en una carretera en Santa Elena, después de que su madre había sido cruel y vilmente asesinada. Entonces, por un lado está el repetir esta suerte de guiones y de narrativas, como la que nos decían en el gobierno de Lazo, de que se están matando entre ellos. Y como se están matando entre ellos, como bien mencionaba alguien en el chat de la transmisión, sí, dejen nomás, pues que sigan matando, son delincuentes. El tema es que no son solo delincuentes. Y en el medio están las familias de Nueva Prosperina, de Socio Vivienda 2, o están sus familias, o están nuestras familias, o estamos todos nosotros. Porque además, como yo suelo decirles desde hace mucho tiempo, adicionalmente, la inseguridad cada vez está más cerca. Cada vez está más cerca. Y la pregunta es de ahí, ¿quién va a venir a ayudarnos? Nadie, pues, en este momento. Nadie. Si tenemos unas autoridades y un gobierno que reduce este hecho a que se están matando entre ellos. Por un lado. Por otro, es el cuento de que también ya lo dijo Diego Ordóñez en el gobierno de Lazo. Estas muertes son el resultado al trabajo que viene haciendo el bloque de seguridad. Lo mismo que decía Diego Ordóñez y lo mismo que decía el gobierno de Guillermo Lazo. Es que como les estamos atacando, ellos están respondiendo. Y por eso ocurren las muertes. Mismo guión. Y lo otro que sí me parece que es bastante delicado
por un lado, pero también que se presta y mucho a la manipulación, sobre todo a esa manipulación irresponsable a la que se suelen sumar, por supuesto, medios de comunicación y periodistas que también actúan como, en este momento, porque creo que lo son, actores políticos, es el hecho de decir que todas estas muertes y todos estos casos de violencia y todos estos asesinatos y este auge de violencia que ha vivido el país durante este primer trimestre de año tiene que ver con el proceso electoral. Y con eso sí hay que tener mucho cuidado, porque nos van a querer convencer de que detrás de la ola de violencia hay intereses políticos, hay, digamos, una organización política que es la que está propiciando que estos eventos ocurran, etcétera, cuando más bien, digamos, es, creo que totalmente lo contrario y lo otro, ¿no? Es que las bandas delincuenciales, que además tienen la osadía de ponerse el mismo nombre del Plan Operativo de Seguridad del Gobierno, Fénix, lo que se dan cuenta es que al frente hay un Estado absolutamente inmóvil, que no tiene respuesta, que no tiene estrategia, que no tiene planes y que no actúa con inteligencia. Inteligencia que parecería que sí tiene la delincuencia. Esa inteligencia que, por ejemplo, les permite saber a los delincuentes cuál es la ruta de los carros blindados de las empresas privadas de transporte de valores, por ejemplo. Los delincuentes parece que tienen esa información y esa información tiene que ver mucho con trabajo de inteligencia. La pregunta es, ¿el gobierno, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, tienen también trabajo de inteligencia como para saber a dónde tienen que ir a dar los golpes a la delincuencia? ¿Dónde están los líderes? ¿Dónde se atrincheran? ¿Dónde son sus bases? ¿Dónde trabajan sus operaciones? ¿Desde dónde dan las órdenes? Muchas de esas órdenes, y nosotros lo sabemos, ustedes lo saben, incluso asesinatos de gente muy importante en este país ha salido de las propias cárceles. Cárceles en las que en los últimos años, en este país, los delincuentes se han dado el lujo no solo de tener bares, discotecas, piscinas para tilapias, criaderos de cerdos, de aves de corral, armas, droga, sino también internet. Acceso a computadoras, a celulares, a tablets. Y desde ahí han dado las órdenes. Pero digo, ¿y todo eso no se combate también con inteligencia? Entonces, ¿dónde queda la inteligencia de estos organismos de seguridad como deberían ser Fuerzas Armadas, Policía, SNAI? Y están más preocupados y más dedicados, ¿saben a qué? A la publicidad y a la venta de humo a través de estos famosos productos en video, de los spots. De eso andan más preocupados. Entonces, ayer que ocurre esta masacre, por ejemplo, las cuentas de la policía y de las Fuerzas Armadas andaban desmintiendo la información que circuló en un medio digital que se llama Croclima TV y que lo conduce una periodista a la que yo, por lo menos en lo personal, respeto y mucho. Siempre maneja muy buena información, que es la periodista Tere Menéndez, que subió un video que además había sido compartido en el chat del Ministerio de Defensa, por personal del Ministerio de Defensa, que después fue borrado, sobre un trascámaras de un supuesto operativo que habían llevado adelante. Entonces andaban preocupados de desmentirle a Croclima y a un tuit que yo había citado. Y la desconfianza no está en lo que publican los medios de comunicación, sobre todo, señores del ejército, ahora mismo de las Fuerzas Armadas. La desinformación y la desconfianza está en quienes, por ejemplo, manejaron desde un principio todo mal el caso de las Malvinas, que no salieron a dar respuesta, que después pretendieron primero responsabilizar a los grupos de delincuencia organizada, cuando los chicos habían sido detenidos, retenidos y secuestrados a la fuerza por integrantes del ejército, en este caso de la Fuerza Aérea. Y después pretendieron imponer el relato de que los chicos eran delincuentes y de que habían sido capturados en delito flagrante. Es decir,
La desconfianza hacia ustedes, a lo que generan ustedes mismos, porque los videos que publicó Croclima TV, medio digital, los compartieron en un chat manejado por el Ministerio de Defensa. O sea, ni siquiera tienen control del chat que manejan ustedes en cuanto a comunicación. Como para que pretendan escrachar a un medio digital o a mí. Como que si hubiéramos mentido, porque nunca se mintió. Yo ahora mismo desconfío de absolutamente todo. Desconfío del relato del ministro, que es una vergüenza. El mismo día que masacran a 22 personas que podían haber sido integrantes de grupos delincuenciales, sí. El tema es que en este país ya no debe morir más gente. Gente inocente primero, por supuesto. Hombres, mujeres, trabajadores, trabajadoras, niñas, niños que siguen siendo víctimas de la delincuencia. Pero tampoco tienen que salir los delincuentes a masacrarse entre ellos, como que si esta fuera una selva en donde no hay ni Dios ni ley, en donde no hay gobierno, donde no hay Estado, donde no hay seguridad. Porque eso no es normal. Eso no es normal. Y parecería que acá hay autoridades que pretenden normalizarlo, diciendo, es que están matando entre ellos. Es que ya que se acaben las elecciones y se acaba la violencia. ¿Cuánto tiempo venimos con ese cuento? De verdad que esto es tan triste, tan lamentable. No sé si, Meli, tienes el video de Noboa. Ya nos vamos quedando con poco tiempo. No, sí lo tienes. Pero en medio de todo este relajo de la inseguridad, habló Noboa, pero no dijo media palabra del tema de la seguridad. En sus redes sociales no hay un pronunciamiento sobre la masacre de ayer. Y él se dedica, insisto, en cada evento público que tiene, que es organizado por los ministerios, por todo el aparataje público, a hacer campaña. Y lo haremos con su apoyo. Estaba hablando, y eso pasa, no solo me acaba de pasar ahora, ahí sentado en primera fila, sino que nos pasa en todo el país. Nos dicen, no se deje robar las elecciones, no deje que nos quiten a nosotros la esperanza. Y no podemos permitir eso. Cada uno de nosotros tiene que tomar conciencia, tiene que pelear día a día, minuto a minuto. Y ese último día, el día de las elecciones, tiene que ser el día de la batalla final, en el cual ustedes luchan por su propia libertad. Ustedes luchan por un país mejor y luchan para que sean libres y tengan la dignidad humana que se merecen, porque este gobierno ha luchado por ustedes. Ahora ustedes tienen que apoyar también al gobierno a luchar y sacar adelante un país que va a ser mejor para nuestros hijos. Quiero agradecer al alcalde que ha tenido la fuerza, ha tenido la valentía y ha hecho una gran gestión. Y aparte de haber hecho una gran gestión, es una buena persona. Y las buenas personas terminan usualmente haciendo una buena gestión. La batalla final para el presidente Noboa es el 13 de abril. No es el tema de la seguridad. Un tema prioritario para él no es lo que estamos conversando, lo que vive el país, lo que ha sucedido ayer en Nueva Prosperina, en Sociovivienda. No, para él la prioridad es el tema electoral. Y es, por supuesto, sigo insistiendo en esto, utilizar cada espacio financiado con recursos públicos ante la vista de todo el mundo para hacer campaña. Y el resto de autoridades cruzadas de brazo, viendo que el hombre se pasea por todo el país, usando y abusando de los recursos públicos para hacer campaña. No quiero cerrar la semana sin que ustedes escuchen parte de las declaraciones tanto de Luisa González como de Leonidas Diza sobre el tema Campos Hacha, porque creo que sí es muy importante. Así que, queridos compañeros, sobre ese tema que ha sido el más polémico de esta semana y que creo que hay que hablar sobre los hechos, más allá de la narrativa, porque acá igual es que la narrativa de la oposición, la narrativa del gobierno, acá olvídense de la narrativa, acá piensen que están en juego los recursos de todas y todos los ecuatorianos y que quieren entregárselos a una empresa privada. Y este ha sido el mensaje de la candidata de la Revolución Ciudadana y del ex candidato presidencial de Pachacutic, Leonidas Diza. El gobierno de Daniel Noboa acaba de entregar por 20 años el campo petrolero Sacha, conocido como la joya de la corona por ser el que más recursos genera para el país, a dedo, sin licitación, sin concurso y sin permitir que otras empresas compitan para ofrecer mejores condiciones.
se lo dieron a un consorcio privado que se lleva la mayor parte de nuestros recursos, mientras Ecuador recibe migajas. El 87.5% de los beneficios se irán, mientras el país apenas recibirá un 12.5% de la producción. Y lo adjudicaron en pleno feriado. Mientras la gente estaba distraída en el carnaval, el gobierno firmaba en silencio un contrato que compromete nuestro petróleo por 2 décadas. Todo esto ocurre en un momento en que Ecuador enfrenta grandes necesidades como la inseguridad, las inundaciones y el desempleo que sigue golpeando a miles de familias. Pero aquí viene lo curioso. La empresa que recibió el campo Sacha tiene el mismo número de contacto que la empresa a la que le adjudicaron el contrato de desayuno escolar por 154 millones de dólares. Y adivinen qué, estas empresas están vinculadas a la familia del presidente, al Grupo Noboa. El petróleo privatizado, los recursos del país en manos de unos pocos. Y mientras tanto, Ecuador sigue en crisis. El saqueo se va a revertir. No solo vamos a recuperar el campo Sacha para los ecuatorianos, también devolveremos el empleo a los trabajadores de Petroecuador que fueron despedidos por negarse a traicionar a su país. Y me pregunto, ¿alguna autoridad se atreverá a investigar esto? Queridos ecuatorianos y ecuatorianas, presidente Noboa, hemos recibido con asombro su carta pública sobre el campo Sacha hace pocos minutos. En la misma usted no aclara sobre las opacidades que han sido expresadas con indignación y preocupación por el pueblo ecuatoriano en torno al contrato que usted está liderando. Asimismo, usted señala que jamás su familia ha vivido del Estado. Le recuerdo que su familia sí vive del Estado ecuatoriano, ya que solo como un pequeño ejemplo, su tía se benefició del contrato alimentación escolar y su hermano ha facturado 9 millones de dólares en menos de un año con el caso Petro Noboa. Esto sin contar con los más de 90 millones de dólares que su familia debe al erario nacional. La segunda vuelta no nos puede distraernos del saqueo que está sufriendo nuestra patria. Como ciudadanos tenemos la obligación moral y ética de decir basta a tanta indolencia, mentira, incompetencia y corrupción sobre los pocos recursos que aún nos quedan. En poco más de un año de gobierno, el presidente Daniel Noboa ha acumulado escándalos que deberían indignarnos a todos y todas. Estas son, caso 1. Y sí, en poco más de un año. Lo de Olón, lo del campo Sacha, lo del ordeño, lo de las empresas de la tía, lo de los chalecos. Las cuentas de Fuerzas Armadas deberían estar más preocupadas justamente de eso, de los escándalos que se han generado ellos mismos puertas adentro, que de andar desmintiendo los errores que cometen sus equipos de comunicación compartiendo los videos de los tras cámaras de los famosos operativos. Los chalecos, los cascos, ahora se viene también algún asunto de más equipo militar, entiendo, ¿no? De unos helicópteros que han adquirido, qué sé yo. Así que de esas cosas deberían andar preocupados, de contratar empresas que habían sido declaradas como contratantes incumplidos del Estado por la propia Policía Nacional, cosa que había sido advertida además por el jefe del Comando Conjunto y que fue inobservado por parte del ministro Lofredo, que yo no sé qué sigue haciendo al frente del Ministerio de Defensa, cuando el caso de las Malvinas me parece que era razón más que suficiente como para haberle pedido la renuncia, ya que él no ha tenido la decencia de renunciar al cargo.